Recibimos con mucho gusto a Juan Manuel López, diputado de Hacemos Coalición Federal. Juan Manuel, ¿cómo te va? Bella tarde para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, sos un referente de la coalición cívica, lógicamente, del grupo de diputados que lidera desde Exaltación de la Cruz Lilita Carrió, y integrás este bloque que está mostrando una voluntad de dialogar con el gobierno respecto a la ley ómnibus que se trata en el Congreso. ¿Qué nos puedes decir, Juan Manuel, respecto a las negociaciones? ¿Están acercándose a un principio de acuerdo o hay muchas diferencias todavía? Bueno, todavía se mantienen muchas diferencias, pero tuvimos la posibilidad de trasladárselas ayer y antes de ayer en jornadas que terminaron a última hora todos los días. Ayer no me acuerdo exactamente la hora, pero nos fuimos tarde. A la noche, digamos, y pudimos hablar con el equipo económico y trasladarle nuestros reparos, cómo queremos garantizarle a los jubilados que después de todo lo que sufrieron el año pasado, sobre todo el último trimestre, en diciembre, el aumento de las jubilaciones por el último trimestre fue de 20%, cuando la inflación solo de diciembre fue del 25%, es decir, el aumento de un trimestre no alcanzó a la inflación del último mes, a compensar la inflación del último mes. Le dijimos, bueno, esto tiene que terminar, tenemos que empezar a actualizar jubilaciones, porque ya ahí se hizo un ajuste brutal, tenemos que empezar a actualizar jubilaciones por índice de precios al consumidor, es decir, por inflación. Les dijimos, no podemos aumentar retenciones, ni a economías regionales, pero tampoco le podemos aumentar al maíz y al trigo. Ya es una locura que la soja esté donde está, porque estamos compitiendo contra Brasil, contra Paraguay, contra Uruguay, que no tienen retenciones. Se nos van a ir nuestra cosecha, en algunos casos de contrabando, o en otros casos ni siquiera se va a sembrar lo suficiente. Creo que nos escucharon y estamos esperando la devolución. Y no tengo dudas de que habrá una devolución en algún momento y que nuestra voluntad colaborativa espero que sea bien evaluada, porque, insisto, son sugerencias, como le gusta decir al presidente, en un sentido positivo. Claro. Ahora, Juan Manuel, esto que vos marcás, imagino no es lo único, o en todo caso, el gobierno ya dio gestos de que está dispuesto a hacer más concesiones. El tema de la reforma electoral me parece que queda totalmente para las sesiones ordinarias. Claro, exactamente. El tema jubilados y retenciones es clave, pero también está, por ejemplo, el tema de las privatizaciones, que un sector, no sé si es tu caso, pero un sector de la oposición quería que YPF, ARSAT y alguna otra compañía, y Banco Nación, por ejemplo, quedaran afuera de ese listado de 41 empresas que se le habilitan al presidente a privatizar. También está el tema de los superpoderes. ¿Cómo ves esos puntos? ¿Crees que puede haber acuerdo? Superpoderes lo discutimos anteayer en una larga reunión, y tomaron nota y esperamos la devolución. Nosotros, hablo por coalición cívica, pero también era una inquietud del PRO y una inquietud del radicalismo. Por ejemplo, el presidente Macri no gobernó con superpoderes, nunca pidió facultades delegadas ni emergencias. Tuvo los 2 primeros años de emergencias, pero en realidad después había votado quitó el kirchnerismo creyendo que ganaba Scioli. Claro. Y la verdad que no se usaron prácticamente, y después no se prorrogaron. Es decir, nosotros le hubiésemos dicho lo mismo a Mauricio, que si él las hubiese pedido, no fue el caso. Pero no le votamos a Duhalde, no le votamos a De la Rúa, no se las votamos a Néstor Kirchner, por supuesto, ni a Cristina, porque tiene que existir este diálogo con el Parlamento. Al mismo tiempo, les dijimos, ¿qué es lo que necesitan? Estamos acá a disposición para cualquier reforma que requiera una ley, sacarla rápido. Respecto a empresas públicas, justo estoy repasando nuestro semáforo de empresas públicas. Nosotros miramos cada una, sabiendo si son deficitarias o no, sabiendo a qué se dedican, porque yo creo que si le pregunto a la mayor parte, no de los ciudadanos argentinos, de los diputados de la Nación, que me enumeren las 41 empresas públicas, y no las conocemos, yo mismo no me las sé de memoria. Entonces tenemos que saber cuáles. Hay varias que nosotros decimos, está bien, se pueden privatizar.
Hay otras como YPF, como el Banco Nación, que no entendemos el motivo, que en todo caso sí, y tenemos una propuesta para esto, hay que manejarlas con criterios comerciales de cualquier otra empresa privada. O sea, YPF en eso funciona bastante bien, el Banco Nación menos. El Banco Nación, la verdad que me tocó investigar Nación Servicios, que depende del Banco Nación, y tiene 1.500 empleados. La verdad que no necesita Nación Servicios tener 1.500 empleados. Pero bueno, está bien que se convierta en sociedad anónima, está bien que empiece a competir en serio con el resto de los bancos. Es decir, hay cosas, no todo tiene que ser privatización. Claro, no es todo tan lineal. No todo tan lineal. O sea, del paquete de las 41 seguro vamos a estar de acuerdo en varias, pero hay muchas otras que tenemos que saber por qué, para qué, y hay otras que ya de entrada no nos parece, como YPF y Banco Nación. Perfecto, clarísimo. Warsat, por ejemplo, claro, esas que tres. Tiene el 25% de las licencias de 5G que se licitaron a fin del año pasado. Flaco negocio. Bueno, claro. Es una plata importante, sí. Digamos. También queremos garantías para cuando se privaticen, porque en los 90 hubieron privatizaciones buenas y otras que estuvieron teñidas de corrupción. Sí, ¿no? Totalmente. Juan Manuel, quiero aprovecharte porque ustedes presentaron la coalición cívica una denuncia por cartelización contra las prepagas. Nosotros lo planteamos aquí hace un rato en el pase respecto a la preocupación, en principio entendiendo que durante 4 años el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y de Sergio Massa mantuvo pisados las cuotas de las prepagas, que también los titulares de esas prepagas jugaron a favor de Sergio Massa con el plan Platita, autocongelando sus propias cuotas para en un claro gesto al exministro de Economía. Teniendo en cuenta esto, dijimos, bueno, a mí en lo personal me parece que está bien que venga un gobierno que, creyendo en el libre mercado, diga, bueno, ¿cómo no? Perfecto, la cuota puede valer lo que vale el mercado, pero también hay una irresponsabilidad brutal de quienes conducen el tema de las prepagas, de decir, bueno, vamos a aumentar lo que sea cuando sea de un mes para otro. En 2 meses ha aumentado 60 puntos la cuota de las prepagas. Gozando de una plena libertad. Digo, esta denuncia que presentan ustedes, ¿tiene que ver con este tema puntual que digo yo o tiene que ver con otra cosa? Tiene que ver con si se pusieron de acuerdo. Yo, la verdad, no trabajé el tema, lo trabajó Hernán Reyes, que trabaja muy bien temas de defensa de la competencia y me parece clave en cualquier contexto de un capitalismo sano, incluso de un capitalismo mucho más liberal y menos burocrático que el que tenemos o el que tuvimos hasta hace poco, exista un organismo de defensa de la competencia técnico, independiente del Poder Ejecutivo, y que mire en estas áreas de la economía donde son pocos los actores que compiten, si deciden tomar algunas decisiones como estas de aumento de precio de manera cartelizada, es decir, poniéndose de acuerdo y tal vez subiendo más de lo que necesitan. Nosotros lo que queremos es que se investigue esta conducta. Si era necesario que se aumente todo lo que se aumentó y si lo hicieron de manera coordinada y por ahí no tenían que aumentar todos lo mismo. Ojalá, de hecho, bueno, la ley Ómnibus trae una ley de defensa de la competencia nueva. Es un tema complejo, la verdad que la ley actual es moderna, tiene algún problema con la autoridad de aplicación. Esperemos que también con el gobierno nos podamos poner de acuerdo, pero sobre todo esperamos que funcione el organismo de defensa de la competencia en estos sectores de la economía donde son pocos los jugadores y a veces uno razonablemente desconfía de cómo se tomaron algunas decisiones. Totalmente. Amelia Troisi. Sí, esta parte me parece muy importante, poder avanzar allí en lo que hace a develar hasta qué punto la justicia va a intervenir para que se logren las modificaciones. Pasando solamente en limpio, ¿qué están dispuestos a votarle? A ver, estamos dispuestos a que tenga una ley con equilibrio fiscal. Nosotros le dijimos revisen la separata, es decir, revisen este documento que se hizo en los últimos 2 presupuestos, que tiene todas las exenciones fiscales de varios sectores de la economía en Argentina, sectores hiperasistidos por el Estado, de esta república corporativa que hace años que tenemos. Entonces, queremos el equilibrio fiscal, decidan ustedes cuáles beneficios
fiscales quieren sacar para que las cuentas públicas estén equilibradas. Que estamos dispuestos a suspender la fórmula previsional en tanto y en cuanto no se delegue en el Poder Ejecutivo y se empiece a actualizar a partir del 1 de diciembre, o sea, retroactivo al 1 de diciembre por inflación. Estamos dispuestos a acompañar una moratoria, porque mucha gente no pudo pagar sus impuestos. Si corrigen algunas cosas del blanqueo que tienen que ver con integridad, es decir, con transparencia, como el tema de la tercera persona que puede blanquear, del testaferro, mejor dicho, o del residente en el exterior que nunca fue residente, y de la fecha en que los funcionarios están limitados, están excluidos del blanqueo, también podemos acompañar. Hay varias herramientas que se le pueden dar al presidente. Algunas, las delegaciones no, es decir, los superpoderes no, pero seguramente si necesita alguna emergencia por un plazo determinado, razonable, se podría llegar a acompañar. Después hay cosas que es raro meterlas acá. Hay un capítulo entero de sociedades comerciales que parece que se va a bajar, pero hay un capítulo de ley de procedimiento administrativo que necesitaría algunos ajustes. Hay un tema de seguros que algunos artículos se pueden acompañar y otros no. Hay muchos capítulos. Pero igual de hecho, los capítulos me parece son capitulitos, es decir, si les dan lo importante, me parece que ustedes tienen la voluntad de acompañar. Pero por supuesto, porque es difícil gobernar la Argentina, porque es el primer gobierno en minoría. Miren, esto lo digo con total modestia, ¿no? Yo hace 6 años que soy diputado, me tocó 2 años ser diputado oficialista del gobierno de Cambiemos, los 2 últimos años que fueron los más difíciles, y les aseguro que no fue por falta de coraje que Juntos por el Cambio no hizo algunas cosas, fue porque gobernamos en minoría, porque es difícil gobernar la Argentina, porque está llena de privilegios y de personas que dicen todo bien si hagan los cambios, pero la mía no. Bueno, eso sucede, eso es verdad. Y Milei gobierna en una minoría muy ínfima, es el gobierno con la menor cantidad de diputados de la historia, y lo digo con todo respeto, muchos de ellos sin experiencia legislativa. Claro. No, y eso lo remarcamos justamente, todo el tiempo remarcamos que son 38 y que necesariamente tienen que dialogar. Hoy el tema principal y que puede convertirse en y que me imagino que en el Congreso tiene que estar mirándolo esto también, que puede convertirse en una epidemia que puede hacer desbarrancar muchas economías, es la decisión de La Rioja de emitir un bono. ¿De qué forma analiza, por ejemplo, su sector esta intromisión en lo que es el área financiera de las provincias? Me parece peligroso lo que hizo el gobernador de La Rioja. Me parece que el gobernador de La Rioja no supo administrar su provincia a lo largo de los años, que no sabe, incluso con toda la asistencia que tuvo siempre del gobierno nacional, con las leyes que tiene de protección para distintos sectores de la economía, no logra desarrollar empleo privado, e insisto, tiene beneficios especiales esa provincia en materia textil, por ejemplo, y de calzado. Me parece que hay que ser más serios si queremos gobernar la Argentina, y espero que el resto de las provincias no tomen esta salida fácil, que no tiene ningún sentido. Hay que, así como hay que sanear la nación y equilibrar las cuentas, hay que terminar de equilibrar las cuentas de muchas provincias, que insisto, la mayor parte de las provincias está en equilibrio, y esto viene desde la época de Macri, es decir, se puede tener provincias equilibradas, y hoy están mucho más equilibradas que la nación. Si La Rioja no pudo es porque malgastó su dinero. Ojalá que la empiecen a gobernar responsablemente. Sí, y ya que ustedes son expertos en analizar casos de focos de corrupción, Juan Manuel, atentos con que esto no se propague en otras provincias. Es un negocio fantástico para los amigos del poder, cuando en una provincia se emiten cuasimonedas, porque las compran con una quita muy importante y después reciben el ok y el visto bueno de esos gobernantes para cobrarlas a un precio mucho más alto. Pero bueno, eso ya es un comentario personal, y entiendo que alguno de todos ustedes que siempre están atentos a todas estas cosas. Vamos a tratar de hacer ese seguimiento, ¿no? Porque negocios aparecen por todos lados en este país. Sí, la crisis es oportunidad para algunos en este país. Juan Manuel, ha sido un enorme gusto tenerte en el micrófono de Rivadavia. Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica en el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Gracias por este ratito. Adiós, hasta luego.